Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Dice la palabra del Señor, ¿no tiene, hermanito? Dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así como con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos y que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a los otros con estas palabras. Oremos. Te damos gracias, Padre, en esta tarde por tu gracia, por tu misericordia, Señor. Por la oportunidad, Padre, que nos permites venir a tu casa a exaltarte, a glorificarte, Padre. Escuchar tu palabra, Señor, que tanto la necesitamos, Señor. Te rogamos que me ayudes a poder hablarla, Padre, sin parcialidades, porque ella es la que nos guía, la que nos santifica a través de tu Santo Espíritu, Padre, la que nos prepara para ese día tan glorioso para la iglesia, tu venida. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento, hermano. Bueno, hermano, vamos a terminar la primera carta de los Tesalonicenses. Y entender un poquito por qué el apóstol Pablo en esta carta les habla sobre el arrebatamiento de la iglesia, que ya está pronto, A manera de recapitular, en el primer tema vimos lo que es la salutación, ¿verdad? Hace 2 domingos. Y vimos que el motivo de la carta era para afirmar a los nuevos creyentes. Ese es el motivo de la carta, afirmar a los nuevos creyentes, porque esa es la voluntad del Señor, que cada creyente, cada persona que se acerca al Señor, se vaya afirmando, vaya creciendo en el Señor, vaya perseverando. Ese es uno de los motivos de la carta. También otro de los motivos era animar a la iglesia, porque a veces la iglesia pasa pruebas. A veces como iglesia pasamos pruebas. Y el propósito era animar a la iglesia por la tristeza, ya que algunos hermanos habían partido con el Señor, y Pablo les deja saber qué pasará con estos hermanos.
y les habla de lo que conocemos nosotros del arrebatamiento de la iglesia. Ahí les dice qué va a pasar con estos hermanos. Les dice: nosotros no somos como los que no tienen esperanza, y que no caigamos en una tristeza en exceso. De una manera les da consuelo el Pablo o el Espíritu Santo a través de esto que les enseña acerca del arrebatamiento de la iglesia. En el primer tema también vimos que esta iglesia era una iglesia, algunos eruditos la llaman una iglesia modélica, en el sentido de que esta iglesia daba buen testimonio. El Señor conoce la vida de la iglesia, así como exhortó a las iglesias del Asia Menor, a 2 de ellas las elogió y a las demás las exhortó. El Señor conoce la vida de la iglesia, el Señor sabe cómo está caminando la iglesia, porque del Señor es la iglesia. Entonces, estuvimos viendo que esta iglesia, algunos eruditos la llaman una iglesia modélica, en el sentido de que esta iglesia daba buen testimonio. Y en esta iglesia se habían manifestado 3 virtudes que todo cristiano debe de tener y no menguar en toda su vida cristiana. No nada más al principio, en el primer amor, no, sino en toda su vida cristiana. Y esas 3 virtudes es el amor, es la constancia, somos llamados a ser constantes, y es la esperanza. Todo lo hacemos por agradecimiento, pero también por la esperanza, hermano, de que un día nos vamos a ir con el Señor. Vimos también que esta iglesia había sido ejemplo para otras congregaciones, y entendemos que Dios nos llama, nos hace un llamado a llevar una vida ejemplar como cristianos. Vimos también en el primer tema que a estos hermanos les gustaba mucho compartir a Cristo, mucho les gustaba compartir a Cristo. Tanto que Pablo dice en el verso 8: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos, dice Pablo, necesidad de hablar nada. No tenemos necesidad. Eso lo dice el primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8. Estos hermanos les gustaba compartir a Cristo, así como algunos hermanos. Eran bien evangelizadores. Entonces esta iglesia, hermano, era una iglesia que perseveraba, era una iglesia que tenía 3 virtudes, era una iglesia que el apóstol Pablo dice: ustedes han venido a ser ejemplo para las otras congregaciones. Imagínense. Entendemos que lo más importante en la iglesia es cómo estamos caminando con el Señor. No es tanto las actividades que hagamos o dejamos de hacer, sino el testimonio de nosotros. También vimos en el tema 2, la semana pasada, estuvimos viendo cuál fue el testimonio del apóstol Pablo cuando les predicó el Evangelio. Y les recuerda a Pablo que cuando Pablo les predicó hubo oposición, porque siempre, hermano, va a haber oposición. Les recuerda cómo fueron ultrajados en Filipos. El apóstol quiere ir a verlos también, en el segundo tema que vimos, quiere ir a verlos, pero él se encuentra con oposición. Eso lo dice el verso 18 del capítulo 2. Dice: por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente, dice, una y otra vez, pero Satanás, dice, nos estorbó. O sea, hay estorbos en la vida de nosotros a veces. Sí, el apóstol Pablo sabía que esta iglesia se encontraba en un cierto desánimo y él quería ir a verlos para confirmarlos, para animarlos, pero Satanás una y otra vez, dice Pablo, le estorbó. Y entendemos, hermano, que en nuestra vida cristiana nos vamos a encontrar con estorbos. Tenemos que tener discernimiento. El apóstol Pablo en el capítulo 3 manda a Timoteo, como él no puede ir, manda a Timoteo, si usted lo lee, lo que vimos la semana pasada, manda a Timoteo, y no manda a cualquier persona. Nombra 3 virtudes o características de este hermano que él envió,
Número uno, un hermano genuino. Y Pablo no le llama a cualquier hermano. No le llama a cualquier hermano. Número dos, Pablo lo nombra que es un servidor de Dios. Y número tres, dice que lo manda. El apóstol Pablo dice en el capítulo 3, versículo 2, dice, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, fíjese que virtud, un hermano verdadero, un servidor de Dios, dice, colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, y lo dice para confirmarnos y exhortarnos respecto a vuestra fe. O sea, manda a alguien que tiene la capacidad, hermano, de predicar, de doctrinar, no manda a cualquiera. Vimos que Pablo ya le había dicho a los tesalonicenses de qué se trata la vida cristiana, en el tema 2. Y les deja saber que en la vida cristiana hay penalidades, sufrimientos, hay tribulaciones, hay pruebas difíciles, hermano. Y eso se lo dice en el verso 4, capítulo 3. Dice, pero también estando yo con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como os ha acontecido. Y sabéis, Pablo ya les había dicho que por servir a Cristo iba a haber sufrimientos. Sin embargo, cuando el apóstol Pablo envía a Timoteo, Timoteo regresa y el apóstol Pablo recibe buenas noticias, buen informe. Y es que los hermanos, a pesar de la tristeza que había en ellos, a pesar de las tribulaciones que tenían, la iglesia se encuentra bien. Porque, hermano, Dios sustenta la iglesia. Dios cuida de la iglesia. Dios guía a la iglesia. Y Pablo se regocija en ello. Y ora para que el Señor les haga abundar en ellos amor, se afirmen más, sean irreprensibles en santidad. Constantemente usted va a ver que Pablo está hablando sobre la santidad. Y hay un motivo por el cual. Porque el Señor viene. Porque sin santidad, hermano, tenemos el riesgo nosotros de quedarnos si viene el arrebatamiento de la iglesia. Por eso usted en esta carta va a ver varias veces la exhortación a la santidad. Ahora, en estos dos capítulos restantes, 4 y 5, el capítulo 4 tiene 18 versículos, creo, 18 versículos. El capítulo 5 tiene 28 versículos, ¿verdad? Que son 46 versículos en total, los versículos restantes. En estos dos capítulos el apóstol Pablo está dando unas recomendaciones a vivir una vida que agrada al Señor. Por eso en el título de su Biblia, si usted lo lee en el capítulo 4, arribita dice la vida que agrada a Dios. Así dice su Biblia, ¿verdad? La vida que agrada a Dios. Es decir, el motivo de esta exhortación es a vivir, hermano, una vida que agrada a Dios. Y el motivo es porque el Señor viene por su pueblo en lo que nosotros conocemos como el arrebatamiento de la iglesia. Es decir, el peligro, hermano, de no llevar una vida que agrade a Dios conlleva a que si el Señor viene por su iglesia, podemos quedar. Podemos quedar. Entonces el motivo de esta exhortación del capítulo 4 tiene que ver con que Él les pide que vivan una vida que agrada a Dios, porque si el Señor viene y los miembros de esta iglesia o alguien no lleva una vida que agrada a Dios, hermano, si el Señor viene, se queda. Se queda. No es arrebatado y se queda. Es decir, en estos dos capítulos el Señor les habla tres cosas, aunque pueda haber más. Número uno, que el Señor viene. Va a enfatizar que el Señor viene por su iglesia. Número dos, por lo tanto, como el Señor viene, hay que vivir una vida en santificación. Pero Él explica
cómo tenemos que llevar esa vida de santificación. No solamente te dice, vive en santidad, sino también te explica cómo. Y número 3, les enseña qué pasó con estos hermanos que murieron físicamente y qué va a pasar con ellos y con nosotros. Por supuesto, les habla del arrebatamiento de la iglesia del Señor. Y mire cómo comienza en el capítulo 4, versículo 1. ¿Lo tiene? Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conducirnos y agradar a Dios, así abundéis más y más. Es decir, en este texto Pablo le dice varias cosas. Número 1, le dice, por lo demás, hermanos, os rogamos. Y esta palabra os rogamos se traduce en este texto como, hermanos, quiero que sepan que esto es urgente. Palabra griega rogamos en este texto se traduce como algo de urgencia. Esto urge, urge. Y hay cosas, hermanos, que son urgentes para la vida de nosotros. Dice que de la manera que aprendiste de nosotros, mire la importancia del ejemplo, mire la importancia del testimonio. Dice que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Esto urge, hermano, para la vida del cristiano. Urge que el cristiano, desde el momento en que sabe que el Señor viene, se ponga a cuenta con el Señor, agrade a Dios y abundemos más y más, porque el Señor viene por su iglesia. Esto es urgente para nosotros. Ahora, Pablo también está diciendo que de la manera que aprendisteis de nosotros, es decir, eso veían en Pablo. ¿Qué veían en Pablo? Veían en Pablo y en sus colaboradores cómo agradaban a Dios. Veían en Pablo y en sus colaboradores cómo se conducían. Porque no solamente es hablar, sino también nuestro testimonio. ¿Cómo nos conducimos? Pablo le dice, así como aprendieron de nosotros. O sea, les prediqué y ustedes vieron en nosotros el evangelio. Así, abunden más y más, les dice Pablo. Versículo 2. Dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. ¿Verdad? O sea, ellos ya sabían. Es decir, esto que va a volver a mencionar Pablo, ya se los había dicho, pero esto no venía de Pablo, hermano. Estas instrucciones, estos mandatos venían del Señor Jesús. Pablo solamente fue un canal. Nada más fue un canal. Por eso le dice ahí, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Es decir, el Señor Jesús le revela a Pablo, le dice a Pablo lo que le tiene que decir a la iglesia. Pablo nada más es un canal. Pablo dice, a mí me lo dijo el Señor Jesús, este es el mensaje. Versículo 3. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Esas son las instrucciones del Señor. La voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Y qué significa santificación? Pureza, consagración, me aparto. Eso es lo que significa santificación. Ahora, ¿cómo me santifico? ¿Cómo me consagro? No es que me aparto de todos, no. No es así. ¿Cómo me consagro? ¿Cómo busco la santificación? Pablo lo empieza a explicar cómo tú te puedes consagrar, cómo tú te puedes santificar. Lo empieza él, amado hermano, a dejarle saber a la iglesia por parte del Señor cómo cada hermano, cada oyente se puede apartar, se puede santificar, se puede consagrar. ¿Por qué? Porque el Señor viene. Y lo empieza a explicar, versículo 3, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, y lo primero que expone él, que os apartéis de fornicación.
Lo segundo es, versículo 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Número 3, versículo 5, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Número 4, verso 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. Y número 5, pues Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Ahora, estas instrucciones que vienen de parte del Señor Jesús, no de Pablo, sino del Señor Jesús, porque Pablo es un canal, estas instrucciones van, miren hermanos, van desde los pecados sexuales hasta pecados que tienen que ver con tu prójimo, desde pecados escondidos hasta pecados que se ven externamente. Y si Dios quiere que nos santifiquemos desde nuestra vida íntima hasta nuestra vida externa. Dios nos habla a través de Pablo desde la pureza sexual hasta el trato que tenemos que tener con los demás. Nos está hablando de eso. Dice que os apartéis de fornicación. Es decir, llama a ponerse a cuentas porque el Señor viene. El Señor viene. Dice que ninguno agravie, o sea, que ninguno saque ventaja de su hermano. Que ninguno engañe a su hermano en nada porque el Señor viene. Dice, porque Dios no nos ha llamado a la inmundicia, sino a la santificación. Es decir, el apóstol Pablo les está diciendo, miren hermanos, el Señor viene por su iglesia. Y yo les exhorto, no de mi parte, les dice, sino las instrucciones vienen del Señor. ¿Cuáles instrucciones? Las que nombra aquí, que os apartéis de fornicación. Que ninguno agravie a su hermano, ni engañe a su hermano en nada. Que no sea hermano ventajista, porque el Señor lo ve todo y el Señor es vengador de todo esto. Es decir, Pablo le dice, si el Señor viene y te encuentra haciendo estas cosas, hermano, te vas a quedar. Pero es un llamado a la santidad, un llamado a la santificación. Por eso dice el verso 7, porque pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a la santificación. Y luego versículo 8, dice así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Es decir, si tú piensas, hermano, que eres ventajista, si tú piensas que viene de mi parte, no, quiero que sepas que no. Esto viene del Señor, le está diciendo. Y si tú desechas esto, estás desechando al Señor. ¿Cuál es el peligro eminente aquí? No hacer caso. Y si el Señor viene, quedarse. Ese es el enfoque de Pablo aquí. Porque no sabemos, hermano, cuándo el Señor va a venir. Pero ¿sabe qué? Ya está a las puertas del Señor. En un momento, hermano, el Señor puede venir. Y si nos encuentra así, corremos un riesgo. Corremos un riesgo. Pues Pablo no quiere que desechen esto. Porque esto tiene que ver con la santificación. Ahora, desde el verso 9 hasta el verso 12, el apóstol les deja saber en qué no deben de menguar. Ya les dijo de parte del Señor, ¿ok? Lo que no tienen que hacer. Ahora les va a decir en qué no deben de menguar nuevamente. ¿Por qué? Porque el Señor viene. Entonces ya les dijo lo que no tienen que hacer. Ahora les dirá lo que no tienen que dejar de hacer, porque Cristo viene. Y todos nos queremos ir con Cristo. Versículo 9. Dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Es decir, Pablo dice que el amor de Dios en nosotros, hermanos, dice Pablo, se nos tiene que ver. Se nos tiene que mirar, dice Pablo.
El Señor viene. ¿Cómo se nos tiene que ver, hermano, el amor de Dios unos a los otros? Soportándonos, perdonándonos, ayudándonos, edificándonos. Esa es la forma como se nos tiene que ver el amor unos con los otros. Dice, en esto abunden más y más. Soportándonos, perdonándonos, ayudándonos, edificando, para que si el Señor viene por su iglesia, te encuentre de esta manera. No te encuentre como en los contextos Él habla. Versículo 10 dice, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Mire, Él le dice, también tienes que amar a los otros hermanos que están en otras congregaciones, Santo, aleluya, gloria a Dios. porque somos un pueblo. Dice, así también como lo hacéis con todos los hermanos que están por toda Macedonia, en las iglesias que estaban en Macedonia. Dice, pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Pablo está diciendo. Ya le dijo, por una parte, lo que no tienen que hacer. Ya le dijo lo que tienen que hacer. Y ahora desde el verso 13 hasta el verso 18 del capítulo 4, les empieza a hablar del arrebatamiento de la iglesia. Ya le dijo, no hagan esto, pero ahora hagan esto. ¿Por qué? Porque va a haber un suceso, y es el arrebatamiento de su iglesia. También les explica cómo tienen que velar. Y ya les habló de la santificación. Más adelante, después pasa a dar más recomendaciones que tienen que ver con la santificación desde el verso 12 hasta el verso 24, y termina con las salutaciones, verso 25, 26, 27 y 28. Ahora, se entiende, hermano, que Pablo casi en toda la carta habla de la santificación por varios motivos. Usted va a encontrar que casi en toda la carta Pablo habla de la santificación por varios motivos. Porque dice ahí, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y uno de los motivos es, primeramente, que él habla de la santificación, número 1, porque Dios es santo. Número 2, porque la santificación, hermano, es una vida que agrada al Señor. Número 3, porque la santificación es la voluntad de Dios. Y número 4 es porque la santificación, hermano, es necesaria, indispensable en nuestras vidas, porque si el Señor viene, hermano, nos vamos con Él. Y Pablo se incluía a Él ahí también. Es decir, Pablo está diciendo, yo vivo de esta manera, porque si suena la trompeta, yo sé que me voy con el Señor. Y esa tiene que tener la convicción del cristiano. Usted tiene que tener convicción de que si el Señor viene, usted se va. Por eso nos tenemos que examinar. Versículo 13. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Es decir, uno de los motivos, el por qué les va a decir esto, es para que su tristeza de los tesalonicenses no sea una tristeza en extremo, porque estaban tristes porque algunos hermanos habían muerto físicamente. Ahora, es inevitable, hermano, que nuestro caminar como cristianos de repente venga una tristeza. No me diga que usted no ha estado triste algún día. Es inevitable la tristeza. Pero Pablo está diciendo, pero esa tristeza que a veces viene a tu vida no tiene que ser en exceso. Porque tenemos que recordar que el Señor Jesús lloró también. Se angustió también. Pero Pablo está diciendo ahí que esa tristeza que a veces nos llega a nosotros, hermano, no tiene que ser en exceso, porque si es en exceso, el adversario, hermano, va a sacar ventaja de ahí. Por eso dice ahí, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza.
Es decir, es inevitable que no nos venga tristeza por la partida, en este caso, de algunos hermanos. Porque es inevitable, hermano, que un día vamos a morir. Si es que no viene el Señor antes. Pero nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Pablo los va a consolar con esta palabra que viene de parte del Señor. El enfoque de la carta es esto. El Señor viene. Por eso habla mucho de la santificación. Y le dice, son instrucciones del Señor. Dice Pablo, no es que yo los quiera molestar, el Señor me ha dado las instrucciones. El peligro eminente es, si no me santifico, yo me quedo. Y mira, hermano, qué cosas vienen, cosas terribles para el que se va a quedar. Versículo 14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Pero miren Pablo cómo les dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, es decir, ellos ya creían en la resurrección. ¿Por qué? Porque la resurrección, hermano, es parte importante de la predicación. Nosotros predicamos a un Cristo vivo, a un Cristo resucitado, a un Cristo que venció a la muerte. Predicamos a un Cristo vivo. Entonces ellos, hermanos, ya sabían ese tema. Ya lo sabían ellos. Porque la resurrección es el triunfo de Cristo. Es parte del Evangelio, es parte esencial de la predicación, es parte esencial del Evangelio, la resurrección. Y ellos ya sabían, por eso dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ellos ya habían creído en eso. Dice, también así traerá también con Dios, con Jesús, a los que durmieron en él. Mas, sin embargo, les va a decir algo que al parecer ellos desconocían. Versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Esto lo desconocían, ya creían en la resurrección ellos, pero esto lo desconocían. Dice que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Miren los que le dice Pablo. Esta palabra, hermano, precederemos, significa los que vivimos no nos adelantaremos. Es decir, cuando venga el Señor en el arrebatamiento, los primeros que son transformados, los primeros que resucitan son los muertos en Cristo y enseguida nosotros. Pero ellos son los primeros. Es decir, juntos nos vamos con el Señor, pero los primeros son ellos. Versículo 16. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero mire cómo dice Pablo, pero el Señor mismo, con voz de mando. Esta palabra mando, hermano, significa autoridad. Esta palabra mando significa en el sentido de que alguien viene a quitar algo. Esta palabra mando significa dámelo. Significa este es mío. Por eso la palabra arrebatamiento en el griego es harpazo, que significa quitar con violencia. Eso es lo que significa. Todo lo que está diciendo Pablo, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. El Señor va a venir, hermano, por su iglesia y va a ver a su iglesia y va a decir, estos son míos, y los va a agarrar con violencia y se los va a llevar para arriba. Estos son míos. Porque eso es lo que significa la palabra arrebatados, harpazo. Como cuando alguien pesca y pesca con un arpón y lo mete y lo saca con violencia. Así va a ser.
Sé rápido. El Señor se va a sostener en las nubes, hermano. Y va a mirar a su iglesia. Pero ¿cuál iglesia? La que se está santificando, la que se está apartando, la que está abundando en amor, en constancia, en esperanza. Y en ese momento el Señor los arrebata. En realidad, la palabra mando en el griego significa alguien, por eso lo nombra como ladrón por la noche. Significa alguien que roba, como que alguien como que te arrebata algo. El Señor viene, toma su iglesia y la arrebata. Estos me pertenecen a mí. Con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, se incluía Pablo todavía ahí, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Ahí el Señor no toca, no pone sus pies en la tierra, sino lo recibimos en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. De ahí, hermano, a las bodas del Cordero. Los que murieron en Cristo resucitarán. Y los que estén vivos serán transformados, como dice también 1 Corintios, porque seremos transformados de un cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible. Y de ahí, hermano, a las bodas del Cordero. Y mientras aquí abajo, hermano, estará pasando la gran tribulación, las copas de la ira, los sellos, las trompetas. Dios va a derramar toda su ira. La última oportunidad, los hermanos que se hayan quedado, tienen que morir por Cristo. Por no haber escuchado las recomendaciones, por haber hecho a un lado la voluntad de Dios, que es la santificación. Pero van a ser muchos hermanos que van a morir por Cristo. Pero no van a gozar de las bodas del Cordero ellos. Lógicamente estaremos en cuerpo transformado. El tiempo para nosotros ya no va a existir, porque estaremos en la eternidad con el Señor. Y luego dice Pablo, el verso 18, por tanto alentaos los unos a los otros con estas palabras. Aliéntense, consuélense con esto. Hermanos, santifícate, porque el Señor viene en el arrebatamiento. Hermano, en un momento el Señor viene, se va a sostener en las nubes, y así de una manera violenta su pueblo va a salir con Él. Van a resucitar los muertos y su pueblo va a ser transformado y va a recibir al Señor en el aire. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente, ellos ya lo sabían, eso lo sabían, que el día del Señor vendrá así como ladrón por la noche. Ahora, ¿cuál es el día del Señor? El día del Señor, hermano, no es el arrebatamiento de la iglesia. Tenemos que recordar que son dos sucesos diferentes. Uno es el arrebatamiento de la iglesia y otro es la segunda venida de Cristo. Primero viene Cristo por su iglesia, se la lleva y después regresa a Cristo, pero ya pone sus pies en el monte de los olivos, en su segunda venida. Para este texto ya su iglesia está gozando con el Señor en las bodas del Cordero. Pero después de eso viene el día del Señor. Es decir, ellos sabían sobre la segunda venida, mas sin embargo desconocían el arrebatamiento de la iglesia. Ellos conocían que cuando se refería al día del Señor, habla del día de la ira, según Sofonías 1:15, del día nublado, del día de turbación, del día grande y terrible, del día de angustia, del día de asolamiento, según Joel 2:22. Ese es el día del Señor. Va a ser día terrible, día de turbación, día de asolamiento, día de angustia, día nublado. A eso se refiere la Biblia cuando habla del día del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor va a derramar toda su ira sobre este mundo. Pero ya no va a estar su iglesia. Versículo 3.
que cuando digan paz y seguridad, ¿quién va a poner esa falsa paz y esa falsa seguridad? El anticristo. Cuando la gente diga hay paz y seguridad, mire, la gente busca paz en Dios y jamás van a encontrar paz en Dios. ¿Quién va a decir paz y seguridad? No la iglesia, porque la iglesia ya no va a estar aquí. El que va a decir paz y seguridad van a ser las naciones, aquellos que hayan sido engañados por el anticristo. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta. Dice, y no escaparán. En ese día, amado hermano, el Señor va a derramar toda su ira. Los sellos, empieza con la tribulación hacia los que no aceptan el sello de la bestia. Van a morir muchos hermanos que se han quedado, pero después vienen los sellos. Después vienen las trompetas, después vienen las copas de la ira. Y al final es cuando viene la segunda venida. Pero el Señor viene con su pueblo y pone sus pies en el monte de los olivos. Por eso el Señor en esta carta les habla mucho de la santificación. Porque vienen días difíciles. Versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Es decir, la iglesia se está santificando para irse con el Señor, pero los que están en tinieblas en ese día, el día del Señor los va a sorprender como cuando un ladrón entra a una casa por la noche. Versículo 5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos de día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los que duermen, sino velemos y seamos sobrios. Es decir, los que velan, los sobrios, los que andan como hijos de luz, los que no andan en tinieblas, no estarán en ese día de la ira. Verso 7. Pues los que duermen, de noche duermen. Y los que se embriagan, de noche se embriagan. Como quien dice, hay algunos que no se percatan, dice Pablo, hay algunos que no se percatan que en cualquier momento el Señor viene y arrebata a su iglesia. Hay algunos que están dormidos todavía. Hay algunos que todavía como que no comprenden que el Señor va a venir por su iglesia. Están como dormidos, no son sobrios. Lógicamente se refiere a aquellos que no se apartan del pecado, pero también a los inconversos. Verso 8. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, es decir, la iglesia, hermano, es sobria, la iglesia debe de andar sobria, la iglesia no se deja llevar por pasiones pecaminosas, la iglesia se viste con la coraza de la fe, confía en el Señor. Mire cómo debe de andar la iglesia, sobria, con fe, con amor, con esperanza, es decir, el enemigo no tiene cómo entrarle a esa iglesia. Imagínense, hermano, si andamos santificándonos, ¿cómo no el Señor, hermano, te va a arrebatar? Lo explica Pablo aquí. Porque Él se incluía a Él. Y seremos nosotros arrebatados. Es decir, decía Pablo, yo voy a ser arrebatado. Y miren cómo vivo, miren lo que aprendiste de mí. Y explica cómo es la santificación. Versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Mire, Dios no quiere que vivamos o que estemos en ese día, en el día de la ira. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que sea que velemos o durmamos, vivamos juntamente con Él. Es decir, así es la vida del cristiano. Si vivimos, vivimos para Cristo, y si morimos, morimos para Cristo. Nuestra vida, hermano, es pasajera aquí. Versículo 11. Por lo cual, animaos unos a otros
y edificaos unos a otros, así como lo haces. Mira el llamado que hace Pablo, a animarnos, a consolarnos, a orar, a edificarnos. ¿Con qué? Con estas palabras. El enfoque de todo, hermano, es que el Señor viene en el arrebatamiento. Hoy estuvimos cantando coros de que el Señor viene. Y no sabemos qué día va a venir, pero puede venir en cualquier momento. La pregunta, ¿cómo nos va a encontrar? ¿Santificándonos o no? Porque después de que la iglesia se vaya, hermano, imagínense, si uno dice que se me hace bien difícil servir a Dios, pero si estamos en el tiempo de la gracia, el tiempo después de que venga el Señor por su iglesia va a ser un tiempo más difícil todavía, porque ahí va a ser tiempo de persecución. Y la única salvación es morir por Cristo. Volverá la decapitación para aquellos que no acepten el sello. Y después el Señor derrama su ira sobre esta tierra. Por eso Pablo dice en el versículo 2 del capítulo 4, versículo 2, porque ya sabe las instrucciones. ¿Qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús? Se entiende de que Pablo les hablaba mucho de la santificación. No crea, hermano, que el Señor viene por una iglesia tibia, ¿no? Una iglesia con un pie en el mundo y con un pie en la iglesia. El Señor no viene por esa iglesia, el Señor viene por una iglesia que se santifica, como Él lo expone aquí, porque Él dice, y luego nosotros, se incluye Él. Se incluye Él. Yo voy a ser arrebatado, dice Pablo. Porque miren cómo llevo mi vida cristiana, y así abunden como aprendieron de mí. Ahora, desde el verso 12 hasta el verso 24 da unas exhortaciones que también tienen que ver con la santificación, y les exhorta a no rechazar el mensaje de los pastores que predican esto que nombró en la carta. Y también les habla que velemos porque el Señor viene. Y mire cómo dice el verso 12. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden, son los predicadores, los pastores, y os presiden en el Señor y os amonestan. Ahora, hermanos, las amonestaciones son difíciles de aceptar a veces, ¿verdad? ¿Cierto o no? Pero dice Pablo, hermanos, os rogamos que reconozcáis que a los que trabajan entre vosotros, que el trabajo pastoral es una labor ardua, y os presiden en el Señor y os amonestan. Versículo 13. Y que los tengáis en mucha estima. Mire, dice Pablo, en vez de que te enojes con él, mejor tenlo por estima, porque te está hablando la verdad. Dice que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Pero mire, me llama la atención esto lo que dice aquí. Dice, tened paz entre vosotros. Ahora, ¿por qué Pablo dice tener paz? Porque a veces cuando nos amonestamos, mire, cuando nos amonestamos con la palabra de Dios, si no andamos bien espiritualmente, hermano, ¿qué va a pasar? Va a haber conflictos. Y va a ser difícil tener paz con tal hermano o con tal hermana. Va a ser difícil. Pero Pablo dice, tener paz, tengan paz. Tengan paz entre ustedes. Sí, Pablo dice, es dura la amonestación, pero ten paz, porque es la palabra del Señor. Y dice Pablo que los tengáis en mucha estima. Ahora eso no está tan fácil, ¿verdad? Y amor por causa de su obra y tener paz entre vosotros. Versículo 14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Imagínense, hermano, amonestando a alguien que sea ocioso. ¿Cómo va a reaccionar una persona así?
Por eso Pablo dice, tengan paz, pero no dejes de amonestar al ocioso. Ahora, ¿qué significa ocioso, hermano? Podemos llegar a pensar que ocioso significa perezoso, ¿verdad? ¿No? Que ocioso significa sucio, ¿no? Que no se baña. Pero ¿sabe qué? La palabra ocioso en este texto del griego significa aquel que no se sujeta a la doctrina, aquel insubordinado, aquel que no es dedicado, aquel que anda en desorden. Eso significa ocioso. Y luego dice, que alentéis a los de poco ánimo. Y luego dice que sostengáis a los débiles. Ahora, ¿será que en una congregación, hermano, fíjese, porque está hablando de una congregación, ¿será que en una congregación puede haber ociosos? Puede haber gente de poco ánimo y puede haber débiles a la vez dentro de una congregación. Y lo dice Pablo, y que seáis pacientes para con todos, es decir, sé paciente con el insubordinado, sé paciente con el de poco ánimo, sé paciente con el débil, sé paciente con él. Porque hay hermanos que son débiles. Sé paciente, dice Pablo. Sean pacientes con ellos. Con aquel que se desanima, porque sí, hay hermanos que se desaniman rápido. Sé paciente, dice Pablo. Sé paciente con el débil. Y sé paciente con el ocioso, con el que no es dedicado. ¿Por qué? Porque en este tiempo como ahorita no ha venido el Señor. No ha venido el Señor todavía en el arrebatamiento. Porque a veces somos impacientes con los demás hermanos. A veces no hay paciencia. Dice que seáis pacientes para con todos. Para con todos. Versículo 15. Dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Habla de una vida ejemplar porque el Señor viene. Versículo 16. Estad siempre gozosos. Versículo 17. Orad sin cesar. Mira lo que resulta el orar sin cesar. Versículo 18. Da gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Versículo 19. No apaguéis el espíritu. No apaguéis al espíritu. Es decir, tienes que estar orando constantemente, estar en comunión con el Señor, para que tu vida espiritual crezca y si viene el Señor en el arrebatamiento puedas partir con Él. Versículo 20, no menospreciéis las profecías. Entendemos que las que hablan de Cristo y las que pueda haber en una congregación también. Versículo 21, mira el llamado, examinarlo todo y retener lo bueno. Versículo 22, absteneos de toda especie de mal. Y mire cómo concluye Pablo. Y el mismo Dios de paz, o sea, haciendo todo esto tendremos paz con Dios. Y el mismo Dios de paz os santifique. Mire lo que Dios quiere. Vuelvo a nombrar aquí la santificación. Os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y mire cómo nos quiere encontrar el Señor si viene en el arrebatamiento. Sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así nos quiere encontrar el Señor. Irreprensible, no perfecto, sino irreprensible. Espíritu, alma y cuerpo. Versículo 24, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Usted va a ver que casi toda la carta está hablando de la santificación. Y uno de los motivos, hermano, es porque el Señor viene en el arrebatamiento. La pregunta es, si viene el Señor en este momento, ¿cómo nos encontraría?
Versículo 25. Hermanos, orad por nosotros y saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta sea leída a los hermanos, a los santos hermanos. Estas cartas se leían, hermano, a la congregación. En voz alta se leían las cartas. Versículo 28. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros.